Buenos días, compañeros y profesor Fabio Villarreal. El objetivo de esta capacitación es conocer en qué consiste el Systematic Layout Planning y cómo se aplica. Los integrantes son Marisabel Granados, Joan Manzano, Daniela López, Carlos Reyes, Guillermo Sánchez, Silena Sierra y mi persona, Samara Sarmiento. Para el desarrollo de esta capacitación se abordará qué es el Systematic Layout Planning, los objetivos de este, dónde se aplica, fases del Systematic Layout Planning, elementos básicos de la distribución en planta, en la metodología y, por último, procedimiento para su realización. Para una mejor comprensión se tomará como ejemplo una empresa prestadora de servicios de salud llamada IPS Unidad Médica Ariguaní y El Magdalena, ubicada en el difícil Magdalena. ¿Qué es el Systematic Layout Planning? Esta metodología es conocida como SLP por sus siglas en inglés y ha sido la más aceptada y comúnmente utilizada en la resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios cualitativos, aunque fue concebida para el diseño de todo tipo de distribución en planta independientemente de su naturaleza. Fue desarrollada por Richard Mutter en los años 60 como un procedimiento sistemático multicriterio. Este método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas de diferentes autores en estas temáticas e incorpora el flujo de materiales en el estudio de la distribución, organizando el proceso de planificación total de manera racial. El Systematic Layout Planning establece una serie de fases y técnicas que permiten identificar, valorar y visualizar los elementos y áreas involucrados y la relación que existe entre ellos. Es decir, esta metodología es una forma organizada para realizar la planificación de una distribución en planta que está constituida por fases y serie de procedimientos que utiliza símbolos convencionales para identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucrados. Objetivos de aplicar Systematic Layout Planning: minimizar la inversión en equipos, minimizar los tiempos de producción, minimizar el costo de manejo de materiales, maximizar la utilización de los espacios, mantener la flexibilidad de exposición y operación a medida que cambien las necesidades, promover la utilización efectiva de la mano de obra y proporcionar seguridad y comodidad a los empleados. ¿Dónde se aplica? El Systematic Layout Planning puede aplicarse a oficinas, laboratorios, áreas de servicio, operaciones manufactureras o almacenes, siendo aplicable en caso de readaptaciones de edificaciones ya existentes, nuevas edificaciones o el nuevo emplazamiento en planta proyectada. Después de esta pequeña introducción, hablaremos de cómo llevar esta metodología paso a paso. Como todo tema respecto a la distribución de planta, llevaremos sobre un tipo de fase. El planteamiento sistemático de la distribución de planta o método SLP por sus siglas en inglés recorre 4 fases desde que se plantea el objetivo inicial hasta que se llega a la realidad fin instalada. Su primera fase empieza con la fase de localización. Inicialmente es necesario establecer el área que se pretende organizar. Observando esta gráfica podemos dar un ejemplo real dentro de la primera fase, que es la localización. No es necesario que sea un desplazamiento nuevo, ya que puede tratarse del mismo o de uno ya hecho, pero para poder hacer modificaciones. Este necesita una replanificación o que ya de un espacio que se ha querido disponible. Para después podemos tener que evaluar el planteamiento general de esta localización. Para eso pasamos a la fase 2. En la fase 2, esta fase es preciso disponer globalmente de toda la superficie a plantear. Es decir, todas las medidas, todo lo necesario referente al plano o donde se quiere hacer la distribución de planta o esta metodología, para la cual se analizan los sectores y los requeridos de forma que la disposición general sea enfatizada dentro de todos los aspectos generales de cada sector importante que quedan en determinados puntos.
A partir de esto pasamos a la fase 3, que es el planteamiento detallado. Es decir, vamos a empezar a lo largo de esta fase, se determina el desplazamiento, efecto de cada elemento físico, ya sea máquina o equipo, y de las zonas de planteamiento. Después de terminar lo del planteamiento detallado, que es la relación de hombre-máquina, pasamos a la fase final, que es la fase de instalación. Observando este gráfico ya se muestra más que todo dentro del método ya aplicado de esta metodología. Esta fase comprende la preparación de la instalación, la obtención del conforme de la dirección y el desplazamiento necesario de máquinas y equipos. Es decir, en todas estas 4 fases no puede ser que dentro de una empresa voy a pasar de fase 1 a fase 3 o de fase 2 a fase 4. Es necesario y importante que cada fase sea consecutivamente para que esta metodología sea aplicada de la mejor manera. Después de terminar lo del planteamiento detallado, que es la relación de hombre-máquina, pasamos a la fase final, que es la fase de instalación. Observando este gráfico ya se muestra más que todo dentro del método ya aplicado de esta metodología. Esta fase comprende la preparación de la instalación, la obtención del conforme de la dirección y el desplazamiento necesario de máquinas y equipos. Es decir, en todas estas 4 fases no puede ser que dentro de una empresa voy a pasar de fase 1 a fase 3 o de fase 2 a fase 4. Es necesario y importante que cada fase sea consecutivamente para que esta metodología sea aplicada de la mejor manera. Después de aplicar estas fases, es necesario relacionar todos los elementos básicos que van involucrados en esta metodología. Este método, el Systematic Layout Planning, se basa más que todo en 5 elementos a partir de los cuales se resuelve el problema de la distribución de planta. Cada uno de estos elementos se asocia a una letra, siendo fácil de recordar con la clave del alfabeto de las facilidades de ingeniería de planteamiento PQRST. P, que es producto o material, Q, que es cantidad o volumen, R, que es proceso, S, que es servicio o actividad de soporte o función, y T, que es el tiempo o toma de tiempo que relaciona en aplicar este PQRS. Cada uno de tiene su propia definición. La P de producto o material es lo que se debe fabricarse dentro de cada proceso, incluyendo las materias primas, las piezas compradas y productos terminados o semiterminados. La Q, como cantidad o volumen, es la pieza o variedad de productos o artículos que deben ser fabricados en este. R, recorrido o proceso, o se puede decir en otras palabras, toda operación y secuencia del orden de que debe realizar esta actividad. Observando el gráfico, eso tiene una secuencia lógica. Dentro de estas 3 primeras etapas, se pregunta el analista qué vamos a hacer o qué vamos a producir, y en cuánto en cantidad y en qué flujo o secuencia se debe hacer esta. A partir de tener estas 3, podemos pasar a las últimas 2, que es servicio o tiempo. ¿Qué preguntas nos hacemos aquí? ¿Qué tiempo de servicio se necesita para crear esta y qué tiempo se requiere? A pesar de todo esto, por analogía, estos 5 elementos podrían ser los componentes de una llave que abre la puerta de un lugar de sinfín de soluciones del problema de distribución de planta. El elemento más importante de los 5 expuestos para las personas que preparan una distribución de planta es sin duda alguna el tiempo, ya que este se puede medir tanto en cantidades y en costo o dinero. Dicho lo anterior, aquí podemos mostrar un esquema de cómo realizar esta metodología. Si nos damos cuenta que análisis de producto y de cantidad sale 2 flujos más, que son el flujo de materiales y la relación entre actividades. Estos análisis son necesarios ya que se necesitan relacionarlas en el diagrama de relación de actividades para posteriormente poder involucrar un diagrama de relación de espacio. Todo esto recuerden que va muy involucrado a las fases que mencioné anteriormente. Para el diagrama relacional de espacio, ¿qué datos necesitas tú como analizador o que va a implementar esta metodología en tu empresa? Necesitas 1, las necesidades de espacio, 2, el espacio disponible. A partir de aquí pasas a generar todas las alternativas posibles. En esta tienes que tener en cuenta todos los factores influyentes y todas las limitaciones de práctica. A partir de esto se forman las generaciones de alternativas y se evalúan. Después de poder evaluarlas, se seleccionan y se instalan. Cabe resaltar que al momento de instalación se debe mantener un control específico de esta implementación. Muy buenos días a todos, mi nombre es Daniela López y les estaré acompañando en esta capacitación de sistema SLP o System Layout Planning.
Continuando con el esquema que le acaba de explicar mi compañero Guillermo, este esquema se puede resumir en 6 etapas. Existen 6 fases o etapas básicas necesarias para diseñar una solución aceptable en un problema de distribución de planta, utilizando el Systematic Layout Planning o también conocido como sistema SLP. ¿De dónde surge el problema? Cuando nos enfrentamos a un problema que tenemos que solucionarlo mediante la distribución, puede venir de 3 situaciones. Un cambio en la ubicación que nos obliga a redistribuir los elementos dentro del lugar, dentro del sistema. La segunda situación sería la incorporación de nuevas máquinas para facilitar algún punto intermedio entre las operaciones. Y la tercera es que hubo una mala distribución desde el inicio. Empecemos. Distribución desde el inicio. Empecemos. ¿Cuáles son esas 6 fases? Fase número 1, definición del problema. Fase número 2, análisis del problema. Fase número 3, síntesis o generación de alternativas. Fase número 4, evaluación de alternativas. Fase número 5, distribución detallada. Y la última fase es la implementación y seguimiento de esta. Primera fase, definición. Definición del problema. Existen 2 elementos fundamentales para definir el problema, que es el producto y la cantidad de producto que vamos a obtener de este. A partir de esto se realiza una serie de análisis como lo son: análisis de producto-cantidad, análisis del recorrido de los productos, análisis de la relación entre actividades. Primer análisis, producto-cantidad. Producto-cantidad. La cantidad y el tipo de producto determinarán qué tipo de distribución será la más apropiada. De tal manera que el primer paso será buscar la información de las cantidades que serán producidas, ya sea a través de un estudio de mercados o de primera mano. Una vez obtenida esta información, debemos de representarla a través de histograma de frecuencia. Para construirlo, debes de clasificar los productos y subproductos según sus semejanzas. Enseguida, debe de determinar la cantidad que se van a producir de ellos y plasmarla aquí en el histograma de frecuencia. Pero en este momento de plasmar la información, se nos pueden presentar uno de los 6 casos típicos. Primer caso. Se nos pueden presentar uno de los 6 casos típicos. Primer caso. Existe un solo producto y no se prevé producir suficientes cantidades. En este momento, la mejor distribución será por posición fija. Caso número 2. Existe solo un producto y se prevé producir en grandes cantidades. La mejor distribución será por cadena. Caso número 3. Existe una gran cantidad de productos que deben ser producidas, pero todos ellos en cantidades pequeñas. La distribución ideal en este caso será la que represente el menor costo. Una distribución fija sería la mejor. Caso número 4. Existe una gran cantidad de productos, pero las cantidades en que se fabrican varían. Hay unos que tendrán altos volúmenes de producción, mientras que hay otros que se producirán en menor cantidad. En este caso, para algunos productos será más conveniente una distribución en cadena y para otros una distribución por procesos. Siendo un caso particular, debería de analizarse las semejanzas entre productos y optar por una distribución combinada. Caso número 5. Existe un producto que se demanda en gran cantidad y varios productos que se demandan en pocas cantidades. En este caso, el producto de alta demanda justifica una producción en cadena, pero el resto se adaptaría mejor a una distribución en procesos. Hay que analizar más profundamente y determinar
¿Qué tipo de combinación sería la óptima para esta distribución? Caso número 6. Se tiene una gran cantidad de productos y todos ellos tienen una alta demanda. El proceso adquiere más importancia que los productos y en este caso la distribución óptima sería una distribución por proceso. Por otro lado, tenemos los análisis de recorrido del producto. El análisis de recorrido del producto puede ser de tres formas. Primer diagrama es un diagrama de operación. Primer diagrama es un diagrama de operaciones sencillo cuando se tiene pocos procesos en gran cantidad. Segundo diagrama es un diagrama multiproducto. Se usa cuando se tiene varios productos. Y el tercero es una tabla matricial. Si se tiene gran cantidad sin posibilidades de agrupar los productos en familia, este sería el mejor. Ahora les habla María Granados y para complementar el análisis de recorrido del cual les hablaba mi compañera Daniela, ahora vamos a analizar la relación entre las actividades de la empresa. Es muy importante hacer esta relación para saber cómo se integran los medios auxiliares de producción entre sí, como lo son el mantenimiento, instalaciones, almacenamiento, entre otros. Esto nos permitiría saber cómo se relacionan los medios auxiliares de producción con la producción en sí y de los medios auxiliares de producción entre sí. ¿Cuándo es innecesario hacer este análisis? Cuando los costos de transporte del material son muy elevados, dado que los servicios auxiliares son considerados como influyentes y no como determinantes. ¿Con qué herramienta hago este análisis? Con una tabla de relación de actividad, la cual consiste en mostrarnos la relación que tiene una actividad con todas las demás y evaluando la necesidad de proximidad entre ellas. Para realizar esta tabla de relación de actividades se identifican estas tres cosas: las actividades que van a realizarse, el conjunto de criterios y una escala de valor para evaluar la necesidad de proximidad. Los criterios para determinar si es necesaria la proximidad entre una área y otra deben definirse y a cada uno se le debe asignar un valor para poder identificarlos dentro de la tabla. Estos criterios pueden estar dentro de los siguientes: importancia de contactos indirectos, administrativos o de información, utilización de equipo, utilización de personal común, convenios personales, necesidad de inspección, ruidos, polvos y humos, salubridad, seguridad y, por último, pero no menos importante, recorrido de los productos. Moodle propone esta escala de valor para poder identificar qué actividad debe tener proximidad con otra. Encontramos como código las letras A, E, I, O, U y X. Pero ¿qué significan cada una de ellas? A, absolutamente necesaria. E, excelentemente importante. I, importante. O, ordinaria. U, sin importancia. Para empezar a construir esta tabla, primero se deben de agrupar las actividades comunes y luego separarlas entre las actividades productivas y de servicio, incluyendo extintores, salidas de emergencia y elevadores. Ahora les mostraré un ejemplo aplicado a la IPS humana, en las cuales sacamos estas actividades: recepción o caja, administración, consultorio 1, consultorio 2 y consultorio 3, consultorios para citologías y consultorio de odontología, enfermería, rayos X, resultados de rayos X, laboratorio, toma de muestras, drogas, esperas,
baños, labores, cocina y cuarto de basura. Ahora, para poder entender este cuadro es muy fácil. Utilizamos la escala propuesta por Moodle para establecer la proximidad entre cada una de las actividades. Empecemos. La relación entre recesión y administración. Altamente importante. Ambas deben ir bastante unidas. Administración y consultorio 1. Como no tiene mucha importancia de estas dos áreas unidas, utilizamos sin importancia. U. Consultorio 1 y consultorio 2. Lo que se quería era ubicar todos los consultorios como en una misma área, por lo tanto le asignamos la palabra altamente importante. Y así con cada una de las actividades podemos ver que cada una de ellas se relaciona con todas. Vamos a ver un punto en específico. Por ejemplo, acá. Esta nos está relacionando consultorio 1 y laboratorio. Colocamos la palabra U porque no le dimos tanta importancia a ubicar el laboratorio cerca de los consultorios. Y así sucesivamente entre cada una de las actividades. Ahora los dejo con mi compañero. Mi nombre es Joan Manzano y yo les vengo a hablar de la siguiente etapa, o la etapa número 2 para la realización del Systematic Layout Planning. Esta etapa es el análisis del problema, la cual consiste en analizar el problema de una forma más específica o más a fondo. Para ello debemos realizar un diagrama relacional de recorridos y actividades, determinación de los espacios, mirar la disponibilidad de los espacios, realizar un diagrama relacional de espacio, mirar los factores influyentes y por último las limitaciones prácticas. Ahora hablaremos del diagrama relacional de recorridos y actividades. Este sirve para resumir la información de la tabla relacional de actividades y el análisis de recorrido de los productos. Para esto se necesitan símbolos para identificar las actividades que sean claros y sencillos. Dentro de estos símbolos debemos ubicar un número para identificar la actividad. Se recomienda que este número sea el mismo que en la tabla relacional de actividades. Y por supuesto un método para identificar la proximidad entre las áreas. Como símbolos, Mutter propone los siguientes. Mutter propone una serie de figuras para definir las actividades de operación, transporte, control, espera, almacenaje, servicios anexos y auxiliares y servicios administrativos. También propone los siguientes símbolos para describir la proximidad ideal entre las actividades de acuerdo a los valores de la tabla relacional de actividades. Define como 4 trazos o 4 líneas las relaciones de tipo A, 3 líneas la relación de tipo B, 2 líneas la relación de tipo 1, una para la relación de tipo O y una línea curva para la relación de tipo X. A continuación veremos una serie de pasos para la construcción de un diagrama relacional de recorrido de actividades. Primero, el diagrama de recorrido de actividades. Primero, el diagrama debe ir construyéndose por fases. Segundo, debe iniciarse por las actividades que tienen relación tipo A. Luego agregamos las de tipo E, enseguida las de tipo I, luego las de tipo X seguidas de las de tipo O, para finalmente agregar las de tipo U. Para la realización del diagrama relacional de recorridos y actividades de la IPS Unidad Médica Ariguaní y el Magdalena, optamos por enumerar las áreas de la siguiente manera. 1. Recepción. 2. Administración. 3. Consultorio 1. 4. Consultorio 2. 5. Consultorio 3. 6. Consultorio citológico. 7. Consultorio odontológico. 8. Enfermería. 9. Rayos X. 10. Resultados rayos X. 11. Laboratorio. 12. Toma de muestras. 13. Drogas. 14. Espera. 15. Baños. 16. Labores.
17 cocina y 18 basura. También proponemos los siguientes simbolismos para describir la proximidad ideal entre las actividades mediante líneas de colores. Todo esto con el fin de facilitar la realización y lectura del diagrama, puesto que son muchas actividades y estas tienen mucha relación entre sí. Mediante un trazo o línea de color amarillo describimos aquellas relaciones entre áreas que son de tipo A, con una línea verde cuando son de tipo E, una línea azul cuando son de tipo I, una línea roja cuando son de tipo O. Cuando son de tipo U es una relación sin importancia, por lo tanto no la describimos con una línea, y cuando son de tipo X con una línea de color negra. Finalmente, este es el diagrama relacional de recorridos y actividades de la IPS Unidad Médica Ariguaní. Como podemos observar, 1, que es la recepción de la IPS, la simbolizamos con un cuadrito, puesto que esta es un área de control, ya que aquí se recibe al usuario, se planifican las citas y se le da el acceso al usuario a cada una de ellas. 2 es la administración, por eso la simbolizamos como un área administrativa. Los círculos correspondientes a los consultorios y laboratorios de la IPS los simbolizamos con esto porque son actividades de operación. El numeral 13 o drogas se simboliza con un triángulo porque es una actividad de almacén. Aquí se almacenan las drogas y se le suministra a cada uno de los usuarios. 15, 16, 17 y 18 correspondientes a baños, labores, cocina y basura, la simbolizamos de esta manera porque son servicios o actividades adicionales o auxiliares de la IPS. Para finalizar con la interpretación del diagrama, vemos cómo se relaciona cada una de las actividades y qué tanta proximidad tienen que tener entre ellas. Como vemos, 14, que es la sala de espera, se relaciona con gran parte de las demás áreas. Les agradezco la atención prestada y los dejo con mis compañeros, los cuales les ampliarán más sobre el tema. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Reyes y les hablaré sobre el siguiente paso, que es el análisis de las necesidades y disponibilidad de los espacios. Que consiste básicamente en determinar la cantidad de espacio necesario que necesitará cada actividad de la empresa. En nuestro caso es una IPS con la que estamos trabajando mis compañeros y yo. Una IPS debe contar mínimo con área de recepción, sala de espera, consultorio médico, consultorio odontológico, baños, botiquines, etc. Demás actividades también que necesita una IPS. En este paso suelen ocurrir dos errores muy comunes, como lo son equivocarse en la estimación de los espacios de las actividades de la empresa o de la IPS, tales como el espacio de un escritorio, el espacio de un consultorio médico, el espacio de una camilla, de recepción, del baño, etc. O también de una empresa, puede ser el área de diferenciadora, de soldadura, de llenado, etc. También otro error muy común puede ser olvidarse de incluir una actividad de la empresa. Y para esto existe un método muy sencillo para determinar la cantidad de espacio necesario, y es el de la implantación aproximada, donde básicamente se simula la disposición de los espacios sin tener que entrar en detalles hasta que se alcance la distribución satisfactoria y de esta manera así poder estimar el espacio total necesario. Se pueden simular múltiples diseños de la empresa, de plantas, y así se adecua y se sabe que se harán estudios y saber cuál puede ser el mejor escogido. Todo esto quiere decir que en el caso de nuestra empresa de IPS se tiene que hacer un listado de todos los equipos necesarios de cada actividad del IPS para así saber qué espacio ocupa cada uno de ellos, y también saber si se puede comprar otros equipos que necesite el IPS. Otro aspecto para tener en cuenta es la disponibilidad de espacio con el que se encuentra la IPS, o el sitio donde encuentra la IPS o la empresa. La forma y norma a la que se puede estar sujeto el uso de ese espacio donde se encuentra ubicado el centro de atención en nuestro caso. En caso donde el espacio disponible no sea suficiente para las necesidades de la empresa, se debe ajustar lo mejor posible, sea reformando o ampliando la edificación. Si nada de esto es posible, se tendrá que reformular el espacio asignado a cada actividad de la IPS, y todo esto requiere un análisis más detallado.
También existe una técnica que ayuda mucho a estos problemas de restricción de espacio disponible, es la del diagrama relacional de espacio, que se basa en el diagrama relacional de recorrido y actividades, pero cambia los símbolos representativos como se tienen a símbolos de escala. Aquí podemos ver un ejemplo de un diagrama relacional de espacio donde indica de una empresa de metalmecánica. Donde indica el área requerida por cada actividad. Vamos que esta empresa metalmecánica cuenta con 11 actividades o 11 procesos que va desde oficinas hasta expedición de productos. Se puede ver que el área que menos necesita espacio es el área de arenado, con 30 metros cuadrados nada más. Y la que más necesita espacio es el área de montaje, con 85 metros cuadrados. Y le sigue el área de expedición, con 80 metros cuadrados. Ahora les voy a mostrar un poco lo que es el diagrama de relación de espacios de la IPS con la que estamos trabajando. El centro de atención actual cuenta con un área total de 74.5 metros cuadrados. Es una clínica de nivel 1, donde solo se prestan servicios ambulatorios, cuenta con un consultorio médico y un consultorio odontológico. Se puede ver que está el área de recepción, que ocupa 9.4 metros cuadrados, sala de espera con 12.6 metros cuadrados, cocina con 5.7 metros cuadrados, un consultorio médico que ocupa 15.17 metros cuadrados, consultorio odontológico con 14.9 metros cuadrados y un baño con 5.7 metros cuadrados. Es decir, y aquí su relación entre cada una, la relación entre la recepción y la sala de espera con los consultorios y el baño, los consultorios con la cocina y el baño y así. Aquí podemos ver un plano donde se quiera emplear el portafolio de servicios del IPS. Este vendría siendo como el primer piso del IPS. Quieren agregarle 2 consultorios más, ginecología, laboratorio, rayos X y farmacia. Es decir, que con todo esto se puede subir la clínica de un nivel 2. Y también es necesario hacer un diagrama de relación de espacio como lo vimos anteriormente, para simular a escala todos los implementos que se requieren debido a los nuevos servicios que se van a prestar, como el área de ginecología, el área de laboratorio, el área de rayos X y demás, etc. El layout planning finaliza con la implementación de la mejora tras un proceso de evaluación y selección. El planificador o ingeniero, o nosotros en este caso, puede optar por diferentes generaciones de layouts, van desde las meramente manuales hasta los más complejos y científicos. También cabe resaltar que para una buena distribución de planta se deben tener en cuenta muchos factores que influyen en la forma de decisión de la empresa, y como son los materiales, maquinaria, manos de obra, dinero, y todo aquello que directa o indirectamente hace que sea posible el proyecto. Ahora los voy a dejar con la ingeniera Silena, que les va a complementar un poco lo que es esto del layout planning. Muchas gracias. Es Silena Sierra y yo les voy a hablar sobre las limitaciones prácticas. En toda distribución de planta existen cierto tipo de limitaciones prácticas. Normalmente estas son de tipo económica. Un ejemplo que les puedo dar de esto es una empresa de producción que quiera implementar un sistema de producción automatizada y este método se ha rechazado porque es muy costoso. Entonces puede que existan otros métodos que no son tan costosos y generen la misma eficiencia. Esto pasa más normal de lo que parece porque normalmente las empresas no tienen tanto dinero para mejorar sus procesos. Entonces utilizan métodos que sean eficientes pero que no sean tan costosos. Por lo menos en las imágenes vemos una empresa automatizada que utiliza tecnologías, utiliza robots y obviamente va a ser eficiente, pero implementarlo es muy costoso. Ahora les voy a hablar sobre la generación de alternativas o síntesis de alternativa. Existen normalmente dos formas. Síntesis de alternativa. Existen normalmente dos formas de generar alternativas, una forma manual y una forma por medio del método layout. La forma manual es menos sofisticada, es más lenta en su ejecución porque es antigua, pero es también muy utilizada porque
necesita menos métodos y medios para ser implementada. Entonces utilizan hardware y software especializados, como vemos en la diapositiva. La segunda es el método layout. Este método sirve para generar alternativas y lo que consiste es en realizar de forma topológica informes de los elementos que hacen parte del problema, aunque normalmente estos no son controlables, o sea, llevan mucho tiempo estudiándolo, pero no pueden controlar de forma precisa esta información, o sea, a veces generan información exacta y otras veces generan información aproximada. Pues que se generan estas alternativas deben presentarse por medio de un dibujo a escala para que esto me sirva en el momento que se va a realizar la evaluación final para escoger la distribución adecuada y podamos verlo de forma más amplia. Ahora sí, sigue evaluación final o evaluación de la alternativa para escoger la distribución final. Existen muchos métodos para escoger la distribución final. Normalmente estos requieren de fórmulas matemáticas complejas. Yo les voy a hablar de dos: la comparación sistematizada o sistemática y ponderación. La primera se utiliza cuando no es muy costeable y no se requiere una información exacta de esto o una información muy clara, concisa. Lo que normalmente se hace es que se realiza un cuadro de las ventajas y las desventajas y les colocamos una calificación a cada una de estas para después ver de forma global y escoger cuál es la más indicada. Y la segunda, que es la ponderación, esta es más objetiva, este es un método más objetivo y que en realidad lleva como soluciones matemáticas. Lo que se hace es una serie de pasos. Primero se escogen los objetivos que se quieren lograr y se les coloca una puntuación. Segundo, se hace una escala de calificaciones. Luego se analiza la efectividad de cada distribución. Luego se multiplica las actividades por la ponderación de cada una. Después se escoge cuál da más, o sea, cuál suma da más, para poder al final escoger la mayor y así escoger la alternativa más adecuada o la distribución más adecuada. El último paso antes de la implantación es realizar la distribución detallada. Esta distribución detallada se realiza para que se pueda implementar de forma exitosa cada uno de estos. Entonces lo que se hace es realizar una distribución detallada a cada uno de los elementos o de los factores que hacen parte. Es muy común que para las empresas sea difícil escoger cuál alternativa desean para realizar la distribución final, y este quizás es uno de los métodos más difícil porque se deben descartar muchas alternativas o se escoge una y después se debe volver a hacer e implementar hasta que se escoja la más efectiva y además de que le genere nuevos ingresos a la empresa sea más eficiente y no sea tan costosa, porque como les decía al principio, ¿de qué sirve implementar un sistema o un método que sea bastante costoso pero que le cueste mucho a la empresa y al final la eficiencia no va a ser muy diferente a utilizar otros métodos? Muchas gracias.